La Tierra se encuentra envuelta por una capa de gases llamada atmósfera. Los gases más abundantes de esa capa son el nitrógeno, con un 78%, y el oxígeno, con un 21%. La atmósfera se divide en 5 capas que, ordenadas de más cercana a más alejada, son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. La atmósfera se encarga de regular la temperatura terrestre, ya que no permite que la parte del planeta en la que es de noche se enfríe mucho y además hace circular el calor desde las zonas cálidas hasta las zonas más frías del planeta. La troposfera es la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra y se encuentra en contacto con la superficie terrestre. Esta capa contiene vapor de agua y en ella suceden la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Una característica de la troposfera es que la temperatura desciende conforme aumenta la altitud. La estratosfera es la siguiente capa de la atmósfera y es sumamente importante para la vida de nuestro planeta, ya que contiene un gas llamado ozono, que evita que las nocivas radiaciones solares ultravioletas alcancen la superficie terrestre. Veamos ahora qué son el tiempo y el clima, que aunque guardan relación, son conceptos distintos. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento en el tiempo y lugar determinados. En nuestro pueblo hoy puede hacer un tiempo soleado o lluvioso, por ejemplo. El clima es un estado frecuente de la atmósfera en un lugar, es decir, el clima es el tiempo que generalmente hace en un lugar. En nuestro pueblo tendremos un clima seco si no llueve habitualmente o húmedo si hay abundantes precipitaciones durante el año. Las estaciones meteorológicas recaban datos de temperaturas, precipitaciones, presión y viento para conocer el tiempo y clima de una región. La temperatura mide cómo de caliente está el aire de la atmósfera. La temperatura se estudia en relación a periodos de tiempo concretos, un día, un mes, un año, etc. Para estudiar convenientemente el clima de un lugar hemos de observar la temperatura máxima, que es la temperatura más alta registrada, la temperatura mínima, que es la temperatura más baja registrada, y la temperatura media, que se obtiene sumando todos los registros de un periodo y dividiendo esa cantidad por el número total de registros. El termómetro sirve para medir la temperatura y su unidad de medida son los grados centígrados, aunque en el mundo anglosajón se utilizan los grados Fahrenheit. Atendiendo a la temperatura, la Tierra tiene 5 zonas climáticas bien diferenciadas. La zona cálida se encuentra entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Los rayos solares llegan muy perpendiculares durante todo el año. La temperatura normalmente es elevada y no hay grandes diferencias entre las estaciones. Las zonas templadas están entre los trópicos y los círculos polares. Los rayos solares descienden más oblicuos que en la zona cálida. Las temperaturas son moderadas, aunque existen más variación entre las estaciones. Las zonas frías se sitúan en los círculos polares. Los rayos solares caen de forma muy oblicua, por lo que la temperatura es muy baja durante todo el año. Existen diversos factores que inciden en la temperatura. La latitud. Como hemos visto anteriormente, la temperatura es más alta en el ecuador y desciende conforme nos acercamos a los polos. La altitud. La temperatura es menor a medida que la altitud es mayor. Se dice que la temperatura desciende 1 grado por cada 154 metros de ascenso como promedio. La distancia al mar. La cercanía a la costa modera las temperaturas. En las zonas interiores hace más calor en verano y más frío en invierno que en la costa. La cantidad de vapor de agua que hay en el aire se denomina humedad y tiene su origen en la evaporación del agua de ríos, lagos y océanos, tierra húmeda y plantas. Cuanto mayor es la temperatura, más agua se evapora.
Al enfriarse, el vapor de agua de la atmósfera se condensa y forma pequeñas gotas en estado líquido, que vistas desde la Tierra son las nubes. Conforme desciende la temperatura, las gotas aumentan su tamaño y en consecuencia su peso, llegando un momento en el que caen o precipitan sobre la Tierra. Las precipitaciones pueden ser lluvia, si el agua cae líquida, o nieve o granizo si cae sólida. Existen diversos factores que afectan a las precipitaciones. La latitud. Las precipitaciones descienden a medida que vamos del ecuador a los polos. La altitud. Las precipitaciones aumentan conforme ascendemos a zonas montañosas. Y la distancia al mar. Las zonas costeras son más húmedas que las interiores debido al mar, hecho por el cual llueve más en la costa. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Cuanto más pesa el aire, más fuerza ejerce y por lo tanto existe mayor presión. El barómetro es el aparato que mide la presión atmosférica y sus unidades de medida pueden ser milibares o hectopascales. Cuando vemos las noticias meteorológicas en televisión suelen darnos la presión en milibares, pero generalmente en los dispositivos de medición suele aparecer como unidad de medida el hectopascal. No obstante, podemos usar indistintamente cualquiera de las dos unidades de medida, ya que un milibar es igual a un hectopascal. Existen diversos factores que afectan a la presión. La altitud. A mayor altitud, menor presión, ya que la cantidad de aire es mayor en las zonas bajas que en las altas. La temperatura del aire. Cuando el aire está caliente, pesa menos que cuando está frío. La presión natural se encuentra alrededor de los 1015 milibares, aunque en cualquier lugar de la superficie terrestre cambia constantemente. Las zonas donde la presión es superior a 1015 milibares son zonas de la atmósfera de altas presiones y se denominan anticiclones. En las que la presión es inferior a 1015 milibares son zonas de la atmósfera de bajas presiones y se llaman borrascas. La presión afecta al tiempo. Cuando nuestra ciudad está bajo la influencia de un anticiclón, solemos tener tiempo seco y estable. Y cuando está bajo la influencia de una borrasca, suele haber lluvias e inestabilidad. Las zonas de la atmósfera que son líneas de contacto entre anticiclones y borrascas se denominan frentes lluviosos. Estos se dan habitualmente en las zonas templadas, a donde llegan masas de aire cálidas desde los trópicos y frías desde los polos. El viento es el aire en movimiento. Tiene su origen en los cambios en la presión atmosférica en las diferentes zonas de la Tierra. El aire se mueve desde las zonas de altas presiones hacia las zonas de bajas presiones. Existen dos herramientas que nos permiten saber su dirección y velocidad. La veleta nos indica la dirección del viento, mientras que para saber su velocidad usaremos el anemómetro. Existen distintos tipos de viento. Los vientos constantes siempre soplan en la misma dirección, como por ejemplo los vientos alisios, los cuales van siempre desde los trópicos al Ecuador. Los vientos estacionales cambian su dirección dependiendo de las estaciones, como por ejemplo el monzón, que en verano sopla desde el mar hacia el continente y en invierno desde el continente hacia el mar. Existen vientos que cambian diariamente, como por ejemplo las brisas costeras, que por el día soplan desde el mar hacia la costa y por la noche lo hacen al contrario. También hay vientos locales que soplan de forma variable, como el cierzo, el levante, etc. Están provocadas por los factores que afectan al tiempo y el clima. De entre todas ellas vamos a destacar el huracán, la sequía
y la inundación. Se llama huracán, ciclón tropical o tifón a una borrasca de gran tamaño y forma espiral con viento y lluvia fuerte y constante. El viento alcanza velocidades de entre 120 y 250 km por hora, pudiendo llegar a rebasar los 300 km por hora, y empuja el agua del mar ocasionando grandes olas. Los huracanes nacen en los océanos de las zonas tropicales, debido a la alta temperatura del agua, lo que hace que se evaporen masivamente, aumentando el nivel de humedad del aire. Puede moverse cientos de kilómetros y al entrar en tierra firme no puede seguir alimentándose del agua del océano y pierde fuerza hasta disiparse. Una sequía se da en un lugar cuando llueve menos de lo habitual durante un periodo largo de tiempo. De hecho, el tiempo mínimo que debe durar la escasez de lluvia es un año. Pueden darse en todos los lugares del mundo, pero en las regiones donde ya de por sí hay pocas precipitaciones, son más propensas a sufrir este fenómeno. No se puede predecir cuándo pueden ocurrir y nuestra vital necesidad de agua la convierten en un desastre natural con funestas consecuencias tanto ambientales como humanas. En el caso contrario, cuando llueve mucho en un breve espacio de tiempo, se producen inundaciones. El suelo no puede filtrar toda el agua tan rápido y se inunda y los ríos se desbordan. Sus consecuencias son corrimientos de grandes masas de tierra, zonas habitadas incomunicadas y sin suministro de agua, alimento, etc., y epidemias. Algunas actividades humanas agravan los efectos de las inundaciones, como las superficies asfaltadas, que evitan que el agua se filtre, el aumento de las zonas de cultivo en detrimento de las zonas de bosque y nuestras construcciones, que cada vez se acercan más a los ríos o se hacen en zonas naturales de recogida de agua de lluvia como barrancos y ramblas.